Casi 50 millones de niños, de niñas y adolescentes son migrantes o refugiados en todo el mundo. 28 millones de ellos han sido expulsados de sus hogares por guerras y conflictos armados. 62% de los provenientes de Centroamérica y el Caribe es víctima de trata de personas en su tránsito por la ruta migratoria. Estas son cifras dadas por UNICEF. El organismo en su informe global hace un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que ayuden a garantizar la protección de cada menor. Los riesgos que enfrentan los pequeños que huyen procedentes especialmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y México incluyen violencia armada, abusos en hogares y escuelas y reclutamiento forzado a pandillas. Nos acompaña desde Ciudad de Panamá María Cristina Perceval. Ella es directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Un gusto tenerla con nosotros aquí en el programa La Mañana de NTN 24. Bienvenida. Muchísimas gracias. UNICEF realmente agradece la posibilidad de estar en contacto con ustedes y su audiencia. ¿En qué ha cambiado la realidad, que es preocupante, de niños que justamente son parte de la migración en Centroamérica, con los gobiernos? Porque se ha hablado de muchos acuerdos que ha habido entre presidentes, acuerdos gubernamentales entre los países. Sin embargo, todavía las estadísticas, al parecer, no bajan y la situación de los pequeños en riesgo tampoco. En realidad, lo que cambian son las vidas de millones de niños que, como ustedes saben, migrar es un derecho, pero en nuestra región, pero también en el mundo, migrar se ha convertido en un camino de violencias, de humillación, de riesgos, de muerte. Si 50 millones hoy de niños y niñas migrantes y refugiados hay en el mundo, 6.3 millones son de nuestra región. Y cuando hablamos de niños y niñas migrantes, de este tránsito migratorio, sin duda hay un esfuerzo y una preocupación de los gobiernos y las comunidades sobre este tema, pero UNICEF está haciendo un llamado para comprometernos, para hacer más y mejor, porque ¿sabe qué pasa? Entre el 2015 y el 2016, 100.000 niños y niñas no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Y UNICEF trabaja junto a los gobiernos, a las sociedades, para proteger a los niños, no solo de toda forma de explotación y violencias durante su tránsito migratorio y en sus vidas, sino también para poner fin a la detención de los niños y niñas migrantes, estableciendo medidas alternativas a su detención. De estos niños migrantes, que comparto con ustedes la cifra, pero les pido que ustedes le pongan rostros, ilusiones, niñez. De esta cifra de niños migrantes en Centroamérica, el 62% de estos niños y niñas han sido víctimas de trata en su tránsito migratorio. Realmente, como usted lo dice, no puede tratarse como cifras, porque son historias de vida, son 100.000 familias, 100.000 niños que tienen derecho a tener un futuro y no tienen por qué pasar por esta situación. El número de niños que migran solo se ha multiplicado por 4 años consecutivos desde el año 2011, las cifras que ustedes revelan. En el caso de Centroamérica, de los niños que intentan llegar hacia Estados Unidos, ¿han ustedes notado algún tipo de cambio en los últimos meses? Porque se ha estado hablando mucho de que ha habido cambios en la frontera, especialmente entre México y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump habla de una reducción en el caso de la inmigración ilegal hacia la Unión Americana. ¿Tienen ustedes registro sobre, específicamente en el caso de niños, se ha presentado algún cambio en los últimos meses? Nuestros datos, así como afirman y aseguran que son 6.3 millones de niños y niñas migrantes en nuestra región y que
indudablemente son datos que tienen fuentes oficiales confirmadas y consistentes. El que a usted la sorprendía que 100.000 niños y niñas entre el 2015 y el 2016 fueron detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. También he venido de la frontera de México y Guatemala hace unos días, pero he estado hace poco en San Pedro Sula, estoy viajando la semana que viene. Lo que dicen las familias y aquellas organizaciones y autoridades con las que trabajamos es que en realidad no se ha detenido esta necesidad de migrar, este deseo de migrar, y enfatizo necesidad y deseo. Necesidad porque muchos de estos niños huyen de las violencias que sufren en sus comunidades. Muchos de estos niños huyen del hambre, de la explotación, de la miseria, de no acceder a la educación, a la salud, de estar atravesados por distintas formas de discriminación y marginación. Pero también el deseo que mueve a muchas familias o niños y niñas a reencontrarse con su papá o su mamá que está viviendo en un otro país. Entonces digo, en esta necesidad y en este deseo, sí he escuchado y puedo dar cuenta de lo contado en estos países de Centroamérica y México, que no se ha detenido esta voluntad y necesidad de emigrar de las familias, que en tal caso lo que sí se está advirtiendo es que son más las familias y los niños y niñas que se quedan en algunos de los países de este recorrido migratorio, especialmente en México. Agradecemos. María Cristina Perceval, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, ha estado con nosotros aquí en NTN 24, deseándole un buen día y agradeciéndole, por supuesto, haber estado aquí con nosotros. A ustedes muchísimas gracias.